Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por todo el apoyo que tuvo el vídeo similar a este, en el que empezamos a hacer algunos decks para Boba Majete o Moja Fett, o no sé, habrá que buscar algún nombre, porque Boba Fett heroico me parece un poco largo, así que a ver si alguien de la comunidad se inventa un nombre que pegue y que le guste a todo el mundo. Hoy venimos con Cad Bane, y no porque sea mi elección, sino porque pregunté a los mecenas, a esas personas que me apoyan en Puente 3 mes a mes, ¿no? Que tienen una sección privadita en el Discord, que por cierto ya somos más de 140, es una brutalidad. Muchísimas gracias. Hablamos de la serie de Acolyte, hablamos de decks, hablamos de los spoilers, hablamos un poco de todo. Invitadísimos todo el mundo que se quiera sumar. Pero bueno, el caso es que hice una votación, propuse como 4 líderes, salió Cad Bane, así que el día de hoy estamos con Cad Bane. Así que, venga, vamos a ver qué podemos sacar de este pedazo de héroe tan querido por muchos. Y bueno, he dicho héroe, pero obviamente es malvado. Es uno de los líderes de la parte de Underworld, de los Bounty Hunters, ¿no? Tiene hay como su propia crew, su propia banda. Hay cómics de él, ha aparecido en series, ha aparecido en muchos lugares. Películas no. Bueno, Cad Bane es amarillo-negro, va totalmente girando en torno a bajos fondos. O sea, si lo quieres jugar es por bajos fondos, por Underworld. Si no, no tiene tanto sentido llevar a este líder. Cuando juegas una carta de bajos fondos, puedes agotar este líder. Si lo haces, un adversario elige una unidad que controle. Inflige 1 de daño. Claro, el rival elige. Solamente por jugar una carta, que es lo que quieres hacer, quieres jugar cartas de bajos fondos, cartas de Underworld. Vas a elegir a Cad Bane, por tanto, no nos cuesta una acción adicional. Y vas a hacer un puntito de daño a una unidad rival. Fin. Solo que el rival elige. Es la parte que no le está gustando mucho a la gente. Sale cuando controlamos 6 recursos. Y es un 2-8 con Raid 2. Por tanto, cuando ataca es un 4-8. Estadísticas muy buenas. Y su habilidad pasa de, en lugar de hacer 1 de daño, a hacer 2 cuando él está en mesa. Y solamente se puede hacer una vez por ronda. Entonces, no hay un grandísimo cambio. Pero ojo que 2 ya puede eliminar a muchas cosas. Sobre todo en aquellas ocasiones en las que el rival solo tenga una unidad. Porque se le hemos levantado la mano a otra, porque se le hemos atacado y le hemos tradeado y entonces ya solo le queda una unidad. Hay modos de jugar en torno a ello. Al final Cad Bane va a hacer daño a quien queremos que haga daño. Entonces, como decía antes, tiene que ser en torno a Underworld. ¿Puedes jugar sin ello? Sí, pero entonces es casi como llevar el líder sin ningún tipo de palabra, de habilidad, de nada, de nada, de nada. Entonces creo que la duda es cuánto de Underworld, cuánto de bajos fondos tengo que meter para que sea muy efectivo y quizá que no gire todo en torno a esos daños pasivos que voy metiendo turno a turno, pero que sí tenga un poco de impacto, ¿no? Creo que puedes sufrir muchísimo contra Hard Control, ¿no? Contra el control duro, 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 el que no te pone unidades, porque al final mucho del juego que quiere traer Cad Bane, aparte de ese dañito a una unidad que no existiría si el rival no nos ha puesto ninguna, es muchas cartas de molestar, ¿no? De te subo la mano, te giro esta unidad, ¿no? Te hago daño ahora sí a quien yo quiero a través de un evento, a levantarme yo unidades. Si no tengo unidades delante, si solamente tengo puros eventos y alguna unidad así de muy de vez en cuando, pues Cad Bane va a perder un poco de efectividad. Y en principio, pues como buen Bounty Hunter, como buen... No sé, era muy agresivo él, ¿no? Quiere tener la partida rápido. Entonces, si tenemos delante algo que nos puede parar mucho a través de curaciones, a través de quitarnos unidades directamente sin que tengan impacto, pues Cad Bane va a perder mucha efectividad, ¿no? Es un poco ahí. Ahora bien, contra mid y contra agro, creo que puede ser un dolor enorme, porque ya no es solamente que no te deje jugar, porque te gira unidades, es que te empieza a hacer, te empieza a chipear daño poco a poco y te puede quitar unidades sin que tú hagas nada. Entonces, bueno, y lo más relevante, lo que más me apetece, es que con él capturar sí es una opción, ¿vale? Veremos que una de las opciones que presento trae mucho, se puede jugar mucho en torno a esta parte de capturar, y es lo que más me apetece a mí probar y es lo que creo que voy a jugar, pese a que saben que maldad no la juego en físico. Bueno, solo juego yo, lo llamo así por esta parte de puñetero, ¿no? De no te dejo jugar, no te dejo jugar. Este deck no lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Esto salió ayer en el streaming, en el directo que hizo Fantasy Flight Games, hablando un poco sobre construcción de decks y demás. Y bueno, aprovechan y nos muestran algunas cartas. Como saben, está funcionando muy bien. Los sábados vamos a hacer directo analizando todos los spoilers de la semana en la que estamos, ¿no? Entonces, este sábado, pasado mañana, vamos a hacer el análisis de todos los spoilers de esta semana. Entonces, muchas gracias porque estáis haciendo un apoyo brutal. Creo que el otro día fuimos 40 y pico en directo.
una absurdidad para mí. Así que muchísimas gracias. Entonces, aquí en este deck hay cartas nuevas, pero no las vamos a comentar muy en profundidad. Bueno, ¿en qué radica esto? Bueno, es doble amarillo. Doble amarillo ya implica que vamos a poder meter cosas como Cunning, ¿no? Como astucia, sin pagar penalización. Pero si se fijan, no tienen ni Body Rook ni el Cantina Bouncer, ¿no? Las otras dos unidades míticas de doble amarillo que se han jugado tanto durante el set 1. No las lleva. Lo que sí lleva es este A New Adventure, que es lo que nos permitía era levantar una unidad, tanto nuestra como del rival, y esa persona, el dueño de esa unidad, podía volver a jugarla gratis. ¿Esto para qué? Bueno, para sacar partido de algunas emboscadas, para recuperar más eventos a nuestra mano, tener efectos de descarte del rival, como con esta unidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas que pueden doler. Nos mostraron una cartita nueva, que era esta Enfys Nest, que es un 6-5-4, tiene el perfil de los Luckies, ¿no? De ese 5-4 con emboscada, por eso no va aquí. Cuesta un puntito más, pero lo que aporta, aparte de tener ambos, lo que aporta es que incluso ella misma se beneficia de una habilidad, que es que siempre que una unidad con ambos ataque, el defensor gana un -3, -0. Por tanto, las unidades de emboscada, como Boss, como el Bantry Hunter Crew, etc., se puede beneficiar mucho de hacer ataques, quedarse en mesa y entonces te elimino, no te dejo jugar y mi unidad se queda casi vivita y coleando entera, porque un -3 es bastante de daño, y luego este tiene 5, este tiene 4, este tiene 4, este tiene 1, ya lo analizaremos cuando hablemos de las cartas nuevas, pero bueno, interesante, creo que no tuvo mucho impacto en las partidas que jugó, y además las dos partidas las ganó muy bien, y al final es que VIP lo que te permite es empezar a jugar eventos más baratitos, entre ellos Milky Wonky. ¿Por qué? Bueno, porque entre el daño que hace el propio Cad Bane, ¿no? Por jugar una carta Underworld, más Milky Wonky que te levanta una unidad Underworld a la mano, más el daño que traen sus propias unidades, de verdad era una locura. Hubo un turno en la partida, creo que fue la segunda partida. Estaba desplegado Cad Bane, estaba desplegado Bosk y tenía cualquier cosa, creo que era un grido. Saca el rival a Bo-Katan y bueno, juega carta Underworld de mano. Cad Bane se gira. Bueno, Cad Bane, como está despegado, no hace falta girarse, ¿no? Hace 2 daños. Bosk hace otros 2 daños. Levanta a Grido, hace 3 daños. 3 más 2 más 2, 7. Bo-Katan fuera. No te deja jugar este deck, no te deja jugar. Y tiene una parte muy agresiva, con muchas unidades de bastante poder, ¿no? Este 3, 3, 4. Bueno, 4 que tiene Raid 2, que luego te pega de 6. Entonces al final te genera una presión bastante interesante. Y como tiene cositas con escudado, por aquí te gira unidades, aquí te levanta unidades o te las gira y mete un +4. No tiene Surprise Attack, eso me sorprendió bastante. Pero bueno, eso, un deck interesante. Y luego, bueno, también para girarte unidades por aquí. Vamos, lo típico de amarillo-negro, ¿vale? Pero con este extra de cositas con emboscada y con eventos y que también que te capturan. Entonces, interesante deck. Yo lo hubiese hecho un poco distinto. Creo que no me hubiese enfocado, por ejemplo, Nest me sobra un poco acá. Yo aquí creo que hubiese puesto otras cositas que vamos a ver en un deck a continuación. Y bueno, pasamos a la parte agro. La parte agro, ¿por qué? Si al final su capacidad no es como la de Sabine, que hace daño a la base, ¿no? ¿Pero por qué agro? Bueno, vamos a ver qué cositas tiene bajos fondos en rojo, en agresividad. Tenemos la pistolera temeraria, que en cuanto se juega, hace un daño a cada base, ¿vale? Incluida la nuestra. Ojo, cuidadito con eso. Pero es pum, por jugarla, ya está. Y, como tenemos a Cad Bane, también vamos a hacer un daño a una unidad. La podemos sacar por contrabando, que puede servir para rematar partida desde contrabando, obviamente, de recursos, sin que el rival pueda jugar en torno a ello. A su lado tenemos la cañonera Rokai. Bueno, y es un 2-1, que bueno, no es la gran cosa, pero 2-2-2. A lo mejor el rival no nos quiere hacer nada más a esta unidad porque ya solo es un 2-1, ya no va a tener ningún tipo de impacto, salvo que lo empecemos a subir con Milky Wonky o con otras unidades que levanten unidades a nuestra mano, ¿no? Porque volvemos a jugarla, solo cuesta 1, daño. Podemos meter bastante presión, acelerar bastante partida a través de subir y bajar a esta unidad. A su lado tenemos la cañonera Rokai, otra carta nueva, creo que no la hemos hablado todavía. Bueno, es un 2-2-1, mismas estadísticas, aunque cuesta un poquito más que la pistolera. Ahora es cuando se derrote, inflige un daño a una base o unidad. Tú eliges, ¿no? Nosotros elegimos. Bueno, es un 2-1 en el espacio, no es la grandísima amenaza, pero si el rival lidia con ella, pues vamos a sacar valor por ese puntito adicional
contra la base del rival. Y es bajos fondos, podemos seguir teniendo sinergias con eso. Y el objetivo del gremio, bueno, cuesta 0, mejora, se lo ponemos a una unidad. Si es única, ganamos un efecto adicional, un daño adicional. Cuando esa unidad es derrotada, ganamos daño directo contra la base. 2 o 3 dependiendo de si es única. Pues ya está, perfecto. Ya sea que nos tradean a nuestras unidades porque le estamos metiendo mucha presión y tienen que parar nuestro agro, esa unidad en algún modo va a acabar siendo derrotada. O incluso en el mejor de los casos, ¿no? A través del daño indirecto de algunos de nuestros eventos o del propio Cad Bane, puede ser que eliminemos a una unidad, sobre todo alguna que a lo mejor, bueno, que podamos controlar, como decíamos antes, ¿no? Si teníamos 2 unidades, lidio con una yo, o él lidia conmigo y me derrota, y la otra solamente tiene una en la mesa y le hago daño a través de eventos y de Cad Bane, va a acabar siendo derrotada esa unidad. Interesante esos 3 dañitos potenciales contra la base del rival. Cuanto más avance el juego, cuantas más cartas únicas haya, esta carta gana un poquito más de valor. A ver, ¿qué traigo aquí? ¿Vale? Bueno, cosas importantes. Que somos un deck agro y jugamos cosas de Underworld. Por tanto, esta señora, la Lady... no me acuerdo. Lady Próxima, que es un 0-4, que cada vez que juguemos una carta de Underworld, metemos un dañito contra la base del rival. Y ojo, que no es una vez por fase, no, es cada vez que juguemos podemos hacer ese daño a la base del rival. Si el rival quiere lidiar con una 0-4 y quitarnos de la mesa, bien, el resto de unidades más ofensivas van a seguir metiendo daño a la base, metiendo presión, etc. ¿Que nos la dejan ahí? Bien, vamos a seguir jugando un montón de cartas de Underworld, por tanto el daño va a acabar llegando a la base del rival. Entonces, ganamos siempre. Tenemos a Grido, 3-1 Underworld para hacer mucho daño rápido, esta ya la hemos comentado, Milky Wonky ya la hemos comentado. Surprise Attack, obviamente somos agro, queremos darle una mejora, perdón, un evento que mejora las estadísticas ofensivas a una unidad nuestra para ir contra la base, estamparnos y hacer cuanto más daño posible. Tengo una copia de la navecita de Kylo, porque no deja de ser un 2-3-2. Es por muy poco coste, muy buenas estadísticas ofensivas. Tenemos 3 copias de la que ya comenté antes, de ser derrotada. Boba Fett. Mira, no me encantan este deck porque solo son 3 de daño, pero tiene 5 de vida. Por tanto, el rival le va a costar lidiar con ella a través de tradeos. Por tanto, puede ser que logremos hacer 2 ataques contra la base del rival, pero no descartaría que esta sobre un poquito más adelante. De todos modos, es Underworld, por tanto, daño indirecto con Lady Próxima, con Cad Bane y con eventos va a llegar. A su lado no es Underworld, pero bueno, es un 3-3-2 escudado, va a ser muy difícil que el rival lidie con ella. Un 4-3 tampoco es Underworld, pero cuesta 3, 4 de estadísticas ofensivas. Muy bien. Esta la dejo para el final. Esta nave del espacio 3-2 que lidia con naves del rival que a lo mejor pues esté lidiando con las nuestras o contra otro agro, ¿no? Para no perder la carrera de daño. El Wampa lo llevo solamente porque tiene vida 5 y tiene Overwhelm. Por tanto, si sale a mesa, es fácil que si el rival no lidia con ella, podamos ir de modo fuerte contra la base. ¿Es un posible cambio? Sin duda. ¿Hay otras cosas con Overwhelm? Sí, pero por ejemplo, estaba Django, la nueva legendaria, es un 3-6, que sí, que gana muchas estadísticas, se ataca algo contra Bounty, pero no tenemos nada con Bounty, ¿vale? Solamente tendríamos esto, pero jugar cosas en torno a Bounty con solamente un Bounty, ¿no? 3 cartas que dan Bounty no me convencía. Los gamorreanos, bueno, es un 4-4, no está mal, es Underworld y tiene centinela, posiblemente si tenemos la unidad amarilla, lo que nos puede permitir proteger un poco a nuestras unidades. No me encanta, creo que este deck todavía tiene un cierto margen de mejora, falta mucho por salir de este set 2, pero bueno, creo que puede ser interesante. Bosque, porque obviamente es emboscada, cuando jugamos eventos vamos a hacer daño, etcétera, etcétera. Estos no son Underworld, pero tiene Raid 2, creo que era. Raid 3 y tiene Overwhelm porque sí. Así que no es una mala carta a jugar a tempo y decir, bueno, tú verás. O te caen 6 a la base, o lidio con una unidad tuya y lo que sobre va contra ella. Bien. Y aquí entra un poco la gracia también de este deck. Tenemos 3 naves en el espacio que dan mucho miedo y que cuestan 6. El Ruthless Rider, la nave de Boba y el Xanadu no sé qué, no me acuerdo cómo era. Es que está tan chiquitito que no lo puedo leer, gente, lo siento. Las 3 naves tienen impacto, ¿vale? Tienen impacto bastante fuerte. Esta entra preparada, esta hace daño a la base y daño a una unidad rival, y esta
si me levanto una unidad de Underworld, que hemos visto que tenemos bastantes y que cosas nos interesa, sobre todo esta, para seguir volviendo a bajarla y hacer más daño, podemos girar un recurso o una unidad del rival. Por sí mismas están bien, ¿no? Jugadas a tempo, tienen sentido, son bastante ofensivas, salen más o menos rápido, ¿no? No es un vengador de coste 9, pero es que tenemos el triple Dark Ride que nos permitía mirar en nuestro deck, buscar una de estas naves, ¿no? Creo que no recuerdo cuántas eran, es que está tan chiquitillo, no sé si eran 8 me parece, y poder jugar un vehículo, salía preparado, y al final de la fase regresaba a nuestra mano. Entonces, ¿qué nos habilita esto? Nos habilita que si entra el Ruthless Rider va a hacer daño a unidades para rematar cosas para que nuestro agro sobreviva y pueda ir contra la base, y va a meter presión contra la base del rival. Five Prey va a aparecer preparado, va a meter 5 contra la base, ya lo tenemos en mano, por tanto, lo podemos volver a jugar turnos un poquito más tarde, si es que lo hemos jugado justo a tiempo, ¿no? Bueno, con 4 recursos creo que lo necesitamos, porque reducen 5, como cuesta 6, nos costaría 1, entonces necesitamos jugarla con 4 recursos para sacar todo el valor. Pero bueno, 5 o 6 o lidiamos con la unidad del rival o contra la base. Y tenemos también esta que, como tiene Raid 2, va a meter 6 contra la base. Por tanto, está muy bien, está muy bien. Y tiene el efecto de cuando es jugada y cuando ataca. Podemos acabar girando un montón de recursos, un montón de todo. Y, de nuevo, regresa a nuestra mano. La podemos ver a jugar en los próximos turnos. Y el rival sabe, entonces metemos mucha presión. Entonces es como, lidio ya con lo que tengo en mesa o me espero con este Vanquish para quitarme este Fire Spray, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tiene bastante potencial. Pero siento que todavía necesita más cosas para mejorarlo. Sin embargo, siento que hay posibilidad. Contra Hard Control no sé qué tanto, aunque como hay tanto daño indirecto a la base con Próxima, con esta unidad que hemos visto acá, hay mucho daño indirecto contra la base. Si nos quita el control esta, bueno, pues te hacemos también daño a la base. Y tenemos costas escudadas. Yo creo que sí puede funcionar algo así. No sé, a ver qué opinan ustedes en comentarios. Y bueno, la que es el deck que es mi favorito, porque pinta que sí se puede jugar bastante a capturar. ¿Por qué? Bueno, porque en amarillo negro nos han sacado esa legendaria, Dryden Boss. Es un 7-5-7, no está mal, bajos fondos, escudado, y cuando se juegue, elige una carta capturada que esté custodiada por una unidad que controles, puedes jugarla gratis controlada por ti. Por tanto, si esta carta solo está en amarillo negro, pues tiene pinta de que sí podemos ir a por ello, ¿no? Y con verde justamente hay bastantes cositas que capturan. Por un lado tenemos la autoridad legal, esta mejora, cuesta 2, le damos 2 de vida a una unidad. Cuando la jugamos, la unidad vinculada, o sea, la que se le hemos dado, puede capturar una unidad enemiga que no sea un líder, obvio, y que tenga menos poder que ella. Eso es lo que no me encanta. Eso es lo que no me encanta porque es un poco... condiciona un poquito, ¿no? Entonces al final, salvo que sea al final de la partida, cuando tenemos algo muy fuerte en mesa, con mucho poder, capturar algo de rival que sea una amenaza hasta cierto punto, ¿no? O sea, para capturar un grido, para capturar una leia, pues no, queremos algo que tenga un poquito más de daño para meter presión al rival. Bueno, la capturamos y luego Dryden Boss viene y la jugamos gratis, ¿ok? Bien, y a su lado tomar prisionero. Una unidad es evento, una unidad aliada captura una unidad enemiga que esté en el mismo campo de batalla y no sea un líder. Fin. No habla de poder, no habla de nada. Entonces podemos capturar lo que sea de la mesa. Entonces nuestro grido puede capturar a un Avenger. Y luego llega Dryden y jugamos ese Avenger sin ningún tipo de problema. Entonces, este deck va muy en torno a capturar. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos primero un juego bastante agresivo. Tiene la base de 25, no sé si es tan necesaria. Yo creo que se podría valorar en la de 30, porque... bueno, hay cosas que se benefician bastante, hay cosas que se benefician bastante. Bueno, grido, para un agro inicial, ¿no? Para empezar a meter un poquito de presión. Outflank, porque va a llegar un punto en el que vamos a tener bastantes unidades, también las que vamos a capturar. Entonces, poder atacar rápido antes de que el rival lidie con las unidades que están custodiando las unidades capturadas, nos puede venir muy bien para acelerar partida, ¿no? 2 cartitas de dar ambush a algo desde la mano. Milky Wonky porque is broken. Tenemos a Big Fortuna. Un poquito igual pasaba que con el deck amarillo, el doble amarillo. Porque hay ciertos eventos, por ejemplo, podemos capturar muy prontito, podemos acelerar partida con Surprise Attack, ¿no? Más rápido. Outflank la podemos llegar a jugar gratis. Esta la podemos llegar a jugar gratis.
Entonces hay cosas que se pueden beneficiar. Por aquí tenemos otro coste 2, el Cartel Spacer, que es la que si tenemos una unidad amarilla podemos girar al ser jugada esta carta una unidad de coste 4 o menos. Y luego tenemos cosas que molestan, ¿vale? Como esta que nos va a permitir hacer que el rival le descarte una carta y robe otra, tratando de molestar en los turnos iniciales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener bastante presencia en mesa, que el rival no lide tan bien con ella, de tal modo que luego podemos empezar a capturar cosas. Es un poco la idea por lo que lo he planteado. ¿Y por qué tantas unidades de coste 1, 2, 2, 2? Porque tenemos a Cobb, ¿no? Esta unidad lo que hace es que es un 3-3-2. Cuando es derrotada, podemos buscar por una carta de coste 2 o menos en nuestro deck, va a descartes y la podemos jugar gratis cuando nos vuelva a tocar en esa fase. ¿Qué queremos? Bueno, queremos o girar cosas, o queremos meter más presión porque ponemos un 3-3-1 en mesa, o le seguimos estropeando la mano al rival. A mí me parece muy interesante Coop con maldad porque tiene cosas de bajo coste que tienen mucho impacto en momentos importantes de la partida. Me faltaría meter alguna navecita de coste 2, ¿vale? Para que Cobb también pueda jugar y ir rápidamente al espacio si es que necesitamos protegernos o tener más ofensiva por ese lado porque el rival a lo mejor nos está llenando la mesa de unidades terrestres. Entonces, quizá es una de las posibles mejoras que se puede hacer con este deck. Bien, esto de captura que ya hemos visto antes. Este 3-3-2 no es esencial, pero bueno, tiene centinela, lo que nos puede ayudar a protegernos del agro del rival y no deja de ser un 3-2. Las navecitas blancas rojas se van a estampar contra ella y si no sale nada ahí, 3 a la base y súper felices. Esta es una gran duda, pero bueno, iba un poco en torno a esto de quiero tener control de mesa. Entonces, tener una unidad del espacio que haga 3-4, que pueda lidiar con algo de la tierra también, porque mete ese -2, me parece interesante con esa lógica de mantener unidades para poder luego usarlas para capturar. Bosk, porque obvio. Y esta es otra de las unidades, otra de las cartas que tenemos para capturar. Es un 3-4, que simplemente capturamos. Y punto. Es un coste 5 y Bosk llega por coste 7. Entonces no es tan tarde. Puede ser que sí todavía estemos con la unidad capturada y que podamos sacarle valor a esta unidad. Bueno, esta carta, porque tiene Ambush y Overwhelm, nos permite lidiar con mesa y meter presión a la base. Firespray porque obvio, esta porque obvio, y 2 copias de Maul. Sobre todo para no depender totalmente de la mecánica de capturar, ¿no? O sea, que sea un elemento, o sea, una herramienta para proteger a nuestras unidades, no tener nada delante que pueda lidiar con ellas y nosotros ir contra la base. Por tanto, vamos a ser un mid-range más o menos agresivo, no somos súper controleros, pero tenemos a Maul, tenemos la Xanadu, etc. y el Firespray y la compañía mercenaria, que tiene bastante capacidad ofensiva para tratar de terminar partidas rápido. E idealmente, si llega un momento donde tenemos bastantes unidades de estas de daño 5, 2 más 4 más 2 son 6, 7, luego podemos jugar Outflank para hacer mucho daño contra la base y quizá terminar partida. Entonces, a mí esta me gusta bastante. ¿Hay cosas que quitar? Yo creo que sí, pero necesitamos todavía, como digo siempre, ver el resto de cartas que vayan a salir y luego, pues, el meta, obviamente. A todo esto, bueno, estamos a punto de terminar. Pero antes de despedirnos me gustaría decirles que ahora mismo, por favor, les pido, les suplico que vayan a la descripción de este vídeo o al primer comentario de este vídeo, porque va a haber una encuesta, esas encuestas que suelo sacar yo de vez en cuando. Bueno, es la encuesta quizá más importante que voy a sacar hasta la fecha en el canal, porque va a ser para hacer un tier list de líderes. Y no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. O sea, quiero que la comunidad hispanohablante vote, ¿no? Clasifique a los líderes para, ahora que hemos terminado el set 1, tengamos como una opinión fuerte de la comunidad. Si tengo 100 personas que han votado, no está mal. Pero si tengo 200, tengo 300, está bien. El vídeo de Boba creo que lo han visto ya 1100 personas. Venga, a ver si logramos un tercio de esto. Un tercio sería como una opinión bastante fuerte de la comunidad. Así que por favor te lo pido a ti, a la persona que me está viendo ahora mismo, que vayas a ver la encuesta y votes. Gracias, gente, muchas gracias por estar un día más en un vídeo de Puente 3. Que tengan bonita semana. Chao, y nos vemos el sábado. Chao, chao.